Bueno, Mackenzie, volvemos para hablar un poco más sobre algunos desarrollos interesantes en la reunión climática de COP27 entre la comunidad religiosa que está sucediendo, que acaba de comenzar, será del 6 al 18 de noviembre. Y lo están teniendo en Sinaí, en Egipto, en la península de Sinaí. Y emitieron una especie de declaración que dice que en el Sinaí, un llamado profético a la justicia climática y una ceremonia de arrepentimiento. Todo rodea la iniciativa climática de la ONU y el papado, y cosas que nosotros hemos cubierto y hablado mucho. Así que COP27, ¿qué ves sobre este lanzamiento que llamó tu atención? Bueno, esto fue, tenían algunas cosas muy interesantes cuando primero vi esto por primera vez. Bueno, hablamos de COP26, pero este año tiene algunos temas muy interesantes. Sí, muy interesante para la agenda. Bueno, ahora no tienen todos los pequeños detalles finos, pero vamos a tratar sobre los puntos principales, algunas de las introducciones que están dando para esta COP27. Pero una de las cosas es que, como mencionaste, irán al monte Sinaí. ¿Y por qué es significante e importante eso? Ok, es importante porque están introduciendo lo que ellos llaman los 10 mandamientos universales, o los mandamientos universales, que son para el cambio climático. Por lo que van al monte Sinaí, básicamente están jugando Dios. Y queremos leer rápidamente algunos de los puntos en el artículo aquí, y luego les mostraremos un video y luego una charla sobre algunos de los puntos en el video para una de las introducciones. COP27, 10 mandamientos climáticos. Así que lanzaron estos nuevos 10 mandamientos aparentemente el lunes 14 de noviembre. Así que haremos otro episodio de seguimiento a esto, pero esto es como una introducción. Y creo que la razón por la que queremos pasar por eso es porque para que el mundo secular esté luchando contra una causa secular, como el cambio climático, estás encontrando muchos términos muy bíblicos que surgen en torno a estas cosas. El hecho de que van a el monte Sinaí y que están hablando de crear 10 mandamientos nuevos, o leyes o reglas de estilo de vida para vivir de acuerdo con el clima, suena muy bíblico, como si estuvieran diciendo que esto es una cosa de unidad interreligiosa, pero como nosotros analizaremos, veremos que es extrañamente muy bíblico. Lo que para personas como nosotros, que informan sobre sucesos proféticos, diciendo que el mundo cristiano viene por la fuerza, esta no es una sorpresa. Nuevamente, esto no es una sorpresa. Para las personas que están al margen de la conversación religiosa, creo que resulta interesante ver que los líderes mundiales y los líderes religiosos todavía están desempeñando un papel del ángulo de la Biblia cristiana. Así que revisemos rápidamente este documento y veremos qué tipo de comentario hacen antes de que lleguemos a este video. Sí, es muy interesante. Porque como la mayoría de la gente diría que, la mayoría de la gente es atea, son ateos. Pero todas las cosas que vienen de la ONU, del Nuevo Mundo, y sus cuestiones que están queriendo unificar, es muy religioso, que debería dar una señal de alerta a la mayoría de la gente. Absolutamente. Un poco extraño cuando tienes un montón de organizaciones seculares realmente golpeando la mesa por conceptos religiosos, para que la comunidad religiosa y los líderes religiosos tengan un papel clave jugar para abordar el cambio climático y la justicia climática, para que veamos que este elemento de justicia siempre es parte de la conversación cuando se trata del clima. Y dice que requiere una transformación profunda dentro de una sociedad. El video que veremos, vamos a profundizar un poco más sobre qué es esta transformación profunda y a quién buscan para que esta transformación profunda provenga. ¿O qué grupo de personas? Dice que el conocimiento de qué cambios se necesitan de manera crítica para disminuir el daño a largo plazo al planeta. Ok, por lo tanto, básicamente están diciendo que necesitamos unirnos para descubrir cómo podemos cambiar los corazones y las mentes de las personas a través de la acción religiosa, para que entren en armonía con un compromiso sostenible con el planeta.
Dice aquí, los líderes religiosos pedirán que se vuelvan a examinar las actitudes profundamente arraigadas y que se identifiquen formas de transformar estos atributos para el bienestar de la tierra, nuestro hogar común. Para quienes que miraron este podcast o lo que escuchan, saben que este lenguaje de hogar común, tierra común, casa común, ¿saben de dónde viene? Viene del Papa de Roma. Sí, viene del bien común, de la unificación social. Sí, viene de la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, amor fraternal. Sí, es básicamente enseñanza social católica. Eso es exactamente correcto. Puedes encontrarlo bien definido en Laudato Si como un documento más actual, pero estas enseñanzas se remontan bien incluso antes de eso. Sí, todo esto viene, amados hermanos míos, de la enseñanza católica romana. Todo esto viene de las enseñanzas católicas de encíclicas pasadas. Todo esto viene de Roma. Básicamente es más del mismo lenguaje de identificación. ¿De dónde viene este grupo? Esta visión del mundo es una visión del mundo de la enseñanza social católica. Dice, el monte Sinaí es una montaña cuya memoria y significado cobran gran importancia. Tiene un lugar de revelación en el colectivo conciencia del cristianismo, judaísmo, islam y otras. Por lo que reconocen que la ubicación juega un papel importante. Puede significar para las tres religiones principales del mundo que están al menos en armonía en aceptar el judaísmo del Antiguo Testamento, el islam y el cristianismo, todos excepto el Antiguo Testamento. Pero extrañamente deja a los hindús, a los budistas, algo de los otros, supongo, que buscar serían el islam. Pero hay grupos que quedan fuera de esta visión del Sinaí, que no tiene ninguna conexión con el Sinaí. Sí, así que está enfatizando algunos de esas religiones más como basadas en la Biblia o similares religiones y tratando de agruparlas. Es casi como, bueno, sí, como si son básicamente lo mismo. Dice que hay un espacio sagrado antiguo, fue el lado de la experiencia profética y recibir el mensaje de Dios para los profetas Moisés y Elías en las tres tradiciones abrámicas, y el profeta Mohammed en la tradición musulmana. COP27 tiene lugar en el Sinaí, puede recordar la humanidad de nuestra sagrada responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Nuevamente, hermanos, no fuimos llamados a crear, a cuidar por la creación. Fuimos llamados a llamar al mundo al arrepentimiento y anunciar el reino de los cielos. Fuimos llamados a cuidar por las almas, no a cuidar la creación. Dios va a destruir la creación. No fuimos a llamar a cuidar una creación que Dios va a destruir. No fuimos llamados a unirnos con Roma. Tenemos un llamamiento muy distintivo, muy claro, de ser separados de Roma, de ser separados del error, de ser separados del Islam. El Islam nuevamente fue creado por el catolicismo. Quieren unir las tres religiones más importantes del mundo, las más grandes, el cristianismo, el catolicismo y el Islam. Pero si cuando tú realmente te pones a observar, el Islam fue creado por el catolicismo, entonces ¿quién realmente está separado de estos tres grupos principales? Es el cristianismo, el protestantismo. Pero como ya hemos visto y ya hemos cubierto, en el 2015... se declaró pública y abiertamente en los Estados Unidos por los grupos más grandes protestantes de Estados Unidos que la protesta había terminado, que ya no había protesta, que lo que los había dividido era la doctrina y que ya Roma cambió su doctrina, que ya Roma también acepta que es justificación por fe y no justificación, salvación a través de la iglesia, y por eso ya no hay protesta y la iglesia protestante se unió a Roma. Y sabemos que eso es una gran mentira, sabemos que eso es un gran engaño que Roma está usando para unificar. Y sabemos que la protesta continúa. Por lo cuanto, Roma no ha cambiado ni cambiará. La protesta debe de continuar. Nuevamente, ellos están enfatizando la responsabilidad de cuidar la creación de Dios. Esa no es nuestra responsabilidad, hermanos. Sigamos. Así que me parece muy interesante que digan que las tres tradiciones abrámicas, pero si miras, ¿quién es Abraham? ¿Y quién es abrámico? Y luego, ¿cuál fue la experiencia de Abraham? ¿Cuál fue la razón por la que incluso hay creencias basadas en Abraham? Y tendrías que ir a la Biblia, Antiguo Testamento, para poder ver eso. Y no veo mucho en la historia de Abraham que hable de nuestra sagrada responsabilidad de cuidar la tierra. Exactamente, cuando leemos la Biblia y leemos el relato de Abraham, ahí Dios no le da ningún llamado a Abraham para cuidar por la tierra. Sigamos. Veo más una responsabilidad de vivir por fe.
Abraham creó a Dios y fue contado por justicia, es lo que dice. Sí, entonces fue ese elemento de fe lo que permitió que las religiones abrámicas brotaran. No esta historia de adoración a la tierra que están girando aquí. Exactamente, aquí estamos viendo que no le están dando el giro de la fe, están dando esta adoración a la tierra, que es panteísmo, es espiritismo. Sigamos. Ok, muy bien. Entonces, el otro concepto que veo aquí, que es interesante, es que venimos al Sinaí en un movimiento para el arrepentimiento. Entonces, este aspecto de que hemos pecado contra el planeta y ahora necesitamos arrepentirnos. Pero ¿qué pasa con nuestro pecado contra Dios y nuestra necesidad de Jesucristo? No vemos ningún lenguaje como ese. En todo esto, sí, es muy egocéntrico el enfoque, es muy humanista. En la forma que se organiza e incluso en los sistemas que están detrás. Más abajo veremos algunas de estas otras instituciones que están respaldando esto. E incluso el video que vamos a ver, el énfasis no está realmente en Dios, sino en la creación de Dios, que es un poco más panteísta en la naturaleza. Exactamente. Y encontramos que están tratando de poner, como vemos, la justicia climática, los 10 mandamientos universales, como que están intentando, tratando de decir y actuar como si necesitan estos nuevos 10 mandamientos en lugar de simplemente vivir según los 10 mandamientos y vivir por la palabra de Dios. Tenemos que llegar a esta llamada profética interreligiosa y llamada a la acción, donde estamos haciendo nuevos mandamientos. Así que yo creo que a medida que empezamos a desmenuzar esto en realidad sucede. Es importante entender quién está detrás de algunas de estas cosas. Y hablamos mucho sobre los jesuitas. Así que muchas veces estas cosas, y descubrimos que es cierto cuando vemos que hay algunos socios fundadores de este centro interreligioso para el movimiento de desarrollo sostenible. El primero se llama este Instituto Interreligioso Elías. Y estamos investigando un poco sobre quiénes son estos tipos. Y suficientemente extraño, ¿sabes? Hay un mensaje profético en la Biblia que habla sobre el mensaje de Elías al final de los tiempos. Y aquí usan el mismo lenguaje. ¿Puedes darnos una pequeña idea desde la perspectiva bíblica sobre quién es Elías y cómo estaría conectado con la Biblia? Bueno, Elías tuvo un papel muy especial, porque hay varias cosas interesantes sobre Elías. La número uno, él no murió antes de ir al cielo. Así que es un punto muy interesante desde el principio. Y el mensaje que él estaba trayendo no era uno de unificar todas las religiones, o incluso unificar todo bajo el clima. Pero él tenía un mensaje muy claro y directo que estaba dando sobre la reforma. Pero es una reforma un poco diferente de lo que estamos hablando aquí. Y ellos toman esa idea y le ponen su propia enseñanza social católica a eso. Y nosotros miramos aquí que tenemos varios jesuitas que en realidad están detrás de esta sociedad, o que muchas de las enseñanzas y partes educativas de esta institución y el sitio web se basan en la enseñanza de las enseñanzas jesuitas. Así que en lugar de ser como el mensaje de Elías, ¿sabes? El mensaje de Elías dice: arrepiéntete, vuélvete a Dios, sigue la ley de Dios. ¿Sabes? Elías tenía el profeta versus Baal. El fuego descendió del cielo para mostrar quién era el verdadero Dios. El profeta Elías tenía quién era el verdadero Dios y a quién deberías adorar y a quién ibas a seguir, y no al Dios falso. Pero aquí vemos la definición de Elías. Es muy diferente. Vemos que el mensaje de Elías es el fomento de la unidad.
y la diversidad en la creación de un mundo armonioso y la comprensión entre religiones. El mensaje de Elías es que las grandes religiones del mundo irradian sabiduría y pueden sanar el mundo. Por lo que dice en esta versión del mensaje de Elías, que todas las religiones del mundo tienen un pequeño papel que desempeñar en el valor general de la sabiduría que puedes aprender de ellos. Pero en realidad, la Biblia dice que solo hay un camino. Y de hecho, los caminos de las otras religiones, la sabiduría de las otras religiones, está llena de error, desafortunadamente. Dice, apártense y sean separados, que Jesucristo es el único camino, pero ellos están dando un nuevo camino. Y como dijiste, Elías estaba diciendo, ¿vas a adorar a Dios o vas a adorar a Baal? Nuevamente, adorar a Dios o adorar a Baal. Y te están dando múltiples opciones para unificar a todos. Y un nuevo conjunto de mandamientos en los que todos podemos estar de acuerdo. Y esto es muy relacionado con los jesuitas. Esta era Cristo a la Biblia, Dios al nivel de todos los demás, por lo que sería como Elías. Si realmente estuvieran diciendo que es el mensaje de Elías, sería como si Elías volviera a la época de Acab y Jezabel y diría, bueno, los 4 que representan a Baal no son tan malos, y el que representa a Dios podemos juntarlo a todos. Todos tienen sabiduría. Todos irradian sabiduría que puede sanar al mundo. Ese no es el mensaje de Elías en absoluto. De hecho, es lo contrario. Está dibujando una línea muy clara en la arena entre lo real y lo falso. Así que cuando nos metemos a este sitio web de la academia, cuando verdaderamente nos metemos a este sitio web de la academia de Elías, encontramos que tienen muchos cursos para que la gente tome. Y en esos cursos encuentras que el enfoque de muchos de ellos son en el misticismo. El misticismo en la comprensión religiosa de cada uno de los tipos de visiones del mundo, ya sea hinduismo, buduismo, cristianismo, islam, judaísmo. Todas están representadas en este sitio web, pero se enfocan constantemente en la espiritualidad y el misticismo de la religión en sí misma, que es como gnosticismo, es como encontrar el significado oculto en el interior, en lugar del exterior, queriendo decir que en Cristo solo. Sí. ¿Y qué tiene eso que ver con la enseñanza bíblica del espiritualismo y el misticismo? Que está todo en contra de lo que dice la Biblia, que en realidad deberíamos estar siguiendo. Porque el espiritismo es uno de los principales engaños justo al final. Vemos entonces Apocalipsis 16. Y el misticismo, la Biblia habla en contra de eso. De hecho, acabamos de publicar un video que habla sobre algunas de estas cosas, sobre Halloween. Y si quieres checar eso, se llama Los orígenes del Halloween. Y hablamos sobre algunos de los elementos espirituales y místicos. Sí. Y los peligros que están ahí y que la Biblia en realidad nos dice que está en contra. Y esto es lo que están promoviendo. ¿Por qué? Nuevamente, como hemos dicho antes, el catolicismo es simplemente paganismo bautizado, que tiene todas las enseñanzas espirituales y místicas. Sí, exactamente, eso es correcto. Y cuando entramos en lo que hacen los jesuitas, tienen estas cosas llamadas ejercicios espirituales ignacianos, donde son esencialmente una forma larga de lavado de cerebro, en creer y ver el Evangelio y a Jesús y a Dios a través de un lente muy particular. Así que realmente tienes que investigar un poco para comprender la perspectiva cristiana de la vida mística espiritual. Encuentras que muchas de las enseñanzas que se basan en los jesuitas y las enseñanzas de jesuita, un tipo llamado Karl Rahner, que dijo... ¿Y qué dijo Karl Rahner? Él era un sacerdote, teólogo jesuita alemán, que fue uno de los más católicos romanos más influyentes del siglo XX. Así que aquí tenemos este movimiento Elías, quien su objetivo es para combinar las religiones a través de la sabiduría de todas las religiones, a pesar de que esa es la antítesis del mensaje bíblico. Entonces tienes ese curso de aprendizaje de estructura escolar dentro de esto, que se basa en las enseñanzas y los textos de los sacerdotes jesuitas. Así que de nuevo, no es una pistola humante.
O sea que no es que como si fuera que aquí está, esta es la única evidencia que necesitas. Pero como nos gusta hacer, sigues línea tras línea, precepto tras precepto, y construyes el caso para demostrar que la evidencia abrumadora es que hay una influencia planeada estratégicamente para tratar de mitigar a los verdaderos creyentes de la Biblia y unificar a todas las religiones del mundo. Y esto está llegando hoy en día, ya sea que permanezca así o no, aún está por verse, pero hoy viene en forma de la justicia climática y la acción contra el cambio climático. Están usando esto como una especie de presión social entre pares. Así que para ilustrar ese punto, echemos un vistazo a este video. Saludos desde Finlandia. Mi nombre soy el arzobispo de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. O sea que ahí mismo, de cajón, solo para empezar, vemos la conexión. Quiero decir, o sea, dice que es de la Iglesia Luterana, pero es el arzobispo, lo cual es muy catolicismo, lo cual está usando ahí una frase católica. ¿Cómo puede ser un arzobispo luterano? O sea, ahí vemos una conexión católica. Como señalaste así como tú señalaste cuando primero vimos este video, está usando el collar, así que tiene la vestimenta que no es muy protestante. No, y para la gente que mira nuestro programa y mira otro material de los 80, en primer lugar encontramos este material interesante y pensamos que otras personas necesitan saber sobre esto. Y si quieres ver lo que sucede en COP27, aquí en estos días, comienza por dar like, por suscribirte. Así es, mis hermanos, Alerta Adventista. Tenemos la página de Alerta Adventista en Facebook, tenemos el grupo de Alerta Adventista y tenemos el poderoso canal de Alerta Adventista en YouTube. Los invito, hermanos, si pueden ver en YouTube, ahí está en YouTube. Si no puedes ver YouTube, lo subí a Facebook. Pero síguenos y comparte. Ahora, asegúrate de recibir las notificaciones cuando esto suceda, para que puedas estar al tanto de lo que está sucediendo con todo esto. Pero vemos en el mensaje del adventismo en particular, y conozco a personas que molestan mucho a las personas, pero si realmente estás buscando la verdad, mantén la mente abierta y deja que el mundo funcione y juegue su parte como lo hará. Y verás quién está teniendo la perspectiva correcta sobre estas cosas. Porque hemos estado defendiendo, como adventistas, que los principios católicos romanos estarán bajo el cuidado y la protección del Estado. Y cuando indagas un poco más en eso, verás que es el poder protestante el que va a hacer esto. E incluso cuando te acercas un poco más a eso, el aspecto evangélico del poder protestante que va a tener la mayor influencia en esto. Y aquí tenemos lo que parece casi un católico sacerdote con atuendo católico, pero es el arzobispo, ministro evangélico luterano. Y por lo tanto, bien, eso es perfectamente bien. O sea, no estamos atacando a luteranos o arzobispos ni nada por el estilo. Todo lo que simplemente estamos diciendo es la coincidencia de que el poder exacto que hemos advertido a las personas, que se cuiden, que estén a la alerta por esas personas, el poder protestante evangélico, aquí los tenemos presentando este mensaje climático. Y este tipo literalmente parece un sacerdote católico. Está promoviendo una posición evangélica que termina siendo básicamente un católico o una posición católica. Sigamos. Líderes en equipo, queridos hermanos y hermanas. Todos los años, a fines de octubre, el Consejo Ecuménico Finlandés, un cuerpo cooperativo de iglesias y organizaciones cristianas en Finlandia, celebra la llamada Semana de la Responsabilidad Ecuménica. La Semana de la Responsabilidad Ecuménica. Quiero que ustedes miren, mis hermanos adventistas, permítanme aquí hacer una injerción. Los adventistas también adoptaron esta semana, este mes del ecumenismo, este mes de la creación que viene del Papa de Roma. También están promoviendo los adventistas, los líderes adventistas, y cuando yo digo los adventistas nominales, los adventistas que llevan el adventistas por nombre, los adventistas, los líderes de la conferencia general, los adventistas que son perros mudos, que niegan a aceptar la verdad, que niegan a alzar la voz. Oh sí, Rafael Díaz,
y sujetos de ese tipo que no denuncian la apostasía, pero que sí hablan de otras cosas y se llaman predicadores de verdad presente. Esas personas me refiero. A lo que iba es que los adventistas también están promoviendo este mes de responsabilidad ecuménica, este mes de la creación. Pero los adventistas, para disfrazárselo y hacer que ustedes adventistas se lo traguen, voltearon y jugaron con las palabras y le llaman el sábado de la creación, la semana de la creación. Pero sabemos que este vino viene de la madre prostituta y de la ramera. Ahora, este hermano, este arzobispo luterano, que para mí es un católico, un jesuita infiltrado como luterano, es un jesuita católico vestido, disfrazado de protestante luterano, está diciendo que tenemos la semana de la responsabilidad ecuménica. Y ahora el hermanito está diciendo, ¿semana de la responsabilidad ecuménica? ¿Es una broma, es un chiste o qué? ¿En qué te hace pensar eso? Bueno, esto es, mientras él continúa, es muy interesante, porque ecuménico, o sea que estamos viniendo a todos, y la responsabilidad que va a tener el conjunto, el mundo, y de inmediatamente aquí él va a decir que en toda esta discusión están diciendo que nosotros como fe lo que debemos de hacer primero, y luego podemos esperar e incluso exigir que el resto de las personas entren en juego. Entonces, esta agrupación ecuménica de todas las diferentes religiones, todas las diferentes ideas, solo muestra nuevamente que están tratando nuevamente, o sea, de ser otra vez este católico, o lo que realmente significa la religión universal que se lleva a cabo. Hermanos míos adventistas, permítanme ahora injertar esto. Estos son unos eventos muy importantes que están sucediendo. La iglesia adventista del séptimo día, los líderes, los perros mudos, los peores enemigos que tenemos nosotros como adventistas, porque tenemos al dragón por fuera, pero por dentro tenemos a los lobos. ¿Por qué no están cubriendo estos temas? ¿Por qué? Porque los quieren mantener en ignorancia, los quieren mantener dormidos. ¿Quieren qué? Ustedes perezcan, que sean perdidos, porque son sus enemigos. Los líderes adventistas que ahora gobiernan las iglesias adventistas son sus peores enemigos. ¿Y cómo tienen a los pastores dormidos? Ellos no les dicen los eventos actuales y no les ayudan a comprender los eventos actuales, porque quieren que ustedes permanezcan en ignorancia. Pero aquí en Alerta Adventista no solamente les muestro los eventos actuales, sino que les enseño a que los comprendan. Ese perro mudo, Rafael Díaz, no le habla de estos temas porque no quiere que ustedes comprendan estos temas, porque él está con la organización, él está con la iglesia. Por eso esos perros mudos nunca van a alzar la voz. Ted Wilson, Mark Finley, Doug Batchelor, Stephen Bohr, todas esas personas que promovieron el veneno, la hechicería de Babilonia. Oh sí, bueno, no vamos a mencionar a lo que me refiero, pero ¿qué significa hechicería? ¿Qué significa? Bueno, sigamos, no quiero clavarme mucho en eso, porque ahorita andan bien recio, andan con todo con las sanciones sobre eso. Vamos a saltar eso. Nomás les quería decir, sus líderes adventistas no les van a mostrar ni decir nada de esto, porque están en cama con Roma, son sus peores enemigos. Sigamos. Así que de nuevo a la pantalla estamos viendo que nuevamente quieren promover una religión universal para todo el mundo. ¿Qué significa la palabra universal? Católica, catolicismo, universal, universo, los astros, Marte, Júpiter, el Sol. Sigamos. Y proviene de los luteranos, donde es Martín Lutero. Él fue uno de los más protestantes acérrimos para mostrar que había una diferencia entre los dos sistemas. Este es un llamado de los luteranos para unir y unificar todas las religiones. Sí, por lo que demuestra el estado del protestantismo hoy. Y dónde proviene, realmente ha cambiado mucho y siempre está cambiando hacia la simpatía de Roma, y no al revés. Creo que los puntos clave de conversación en su vestimenta y las nuevas palabras completas realmente van para mostrar que es más como Roma, que Roma es como el protestantismo en esta fase, sin duda. El propósito de esta semana es hacer que las personas reflexionen, cuestionen y evalúen su propio estilo de vida en relación con el estado del mundo. Ok, por lo que tu estilo de vida esencialmente está causando el cambio climático. Como usted ve, porque vamos a profundizar un poco más lo que eso significa, pero solo mostrar dónde están colocando la responsabilidad de estas cosas es en la vida del individuo, sus comodidades, y veremos cómo se sienten acerca de eso aquí. Se presta especial atención a los derechos humanos y aún
mundo justo. Solo quiero decir, derechos humanos en un mundo justo. Acabamos de decir que están realmente enfocados. Es como si el humanismo es la fe, aquí, subrayada. La fe de todo este movimiento es protección de los humanos, la protección del mundo, en un estado que coloca a Dios como secundario en toda esta estructura. Ahora, muchos dirían que este no es el caso, pero realmente no escuchamos el enfoque en la lucha contra el pecado. Y dirán pecado climático, pero estamos hablando de quebrantar la ley de Dios. No escuchas ninguna relación con la ley de Dios en todo esto, o tu relación con Jesucristo como tu único intercesor. Todas estas piezas se omiten convenientemente y se reemplazan básicamente con los principios de adoración de Gaia, la Madre Tierra, y luego adorando a la evolución humana hacia la idea de la perfección, que también se basa en una falacia. Y nuevamente usa la palabra justo. Ahora, esta es una palabra que ha surgido con mucha frecuencia. Lo hablamos antes, de que tenemos una transición justa y todas estas cosas diferentes. Y él seguirá diciéndolo aquí mientras continuamos con el video. Este año, el Consejo Ecuménico Finlandés decidió mostrar su apoyo a la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas. O sea que detengámoslo ahí nuevamente. Así que vimos nuevamente y solo estamos confirmando que están a favor de la Agenda 2030 o la Agenda 2030. Y hemos hablado de eso muchas veces antes. ¿Y de qué se trata todo lo de la Agenda 2030? Así que no hay palabras perdidas. Es muy claro en cuál es su posición y cuál es el propósito de esta semana ecuménica en la que van a participar. Sí, y la Agenda 2030 es esencialmente solo enseñanza social católica envuelta en una supuesta organización secular para difundir al mundo donde se encuentra en su estado actual. No es un mundo demasiado religioso en este sentido, por lo que están utilizando estos medios seculares para implementar estas enseñanzas sociales católicas a escala mundial. Las empaquetan como iniciativas sobre el cambio climático. No serás dueño de nada y serás feliz. Sí, así es. Y esa es la enseñanza social católica en su esencia. Eso no es la doctrina de Klaus Schwab. Esa no es la doctrina del Foro Económico Mundial. Esa es solo una visión católica del mundo. Exactamente. Esa idea de la Agenda 2030, serás dueño de nada y serás feliz, no es del Foro Económico Mundial, no es de la Agenda 2030, es de las encíclicas del Papa de Roma, donde la Iglesia dice, el Papa dice que la Iglesia tiene el dueño de poseer todas las tierras y toda la Iglesia, el ser humano no tiene el dueño de poseer nada, y que el ser humano no tiene el derecho a la libertad de religión o de la Constitución americana. El ser humano no tiene derecho de poseer tierras, que la Iglesia tiene el derecho de poseer todo y prestárselo a ser humanos, pero igual tienes que darle tus impuestos a la Iglesia, como fue en el tiempo antiguo, cuando fue en el tiempo de la Edad Oscura, de la Edad Media, cuando Roma controlaba todo. A eso quieren restablecer la supremacía papal. De eso se trata todo esto. O sea que cuando tú escuches, serás dueño de nada y serás feliz, podemos ayudar a que otros entiendan, hermanos, de dónde viene ese pensamiento, esa enseñanza católica romana. En el futuro les mostraré, hermanos, de dónde vienen esas encíclicas. Pero si tú sigues este canal, puedes ver ya muchas veces que el Papa Pío VIII ha dicho que la cosa más errónea, una pestilencia más detestable es la Constitución americana, y que ellos creen en la pena de muerte y creen que la Constitución debe de ser deshecha, y que la Iglesia está por encima de todas las leyes y que la Iglesia sí tiene derecho de poseer y los seres humanos no. Si ustedes siguen ese canal, ya les hemos demostrado esas encíclicas. Y no estamos atacando a las personas en la fe católica, solo estamos diciendo que históricamente mirando a sus propios documentos y encíclicas y enseñanzas sociales, que esto es muy claro. Nunca les ha gustado la estructura de la prosperidad estadounidense y la Constitución y la Declaración de Derechos. Desde que se estableció eso, han estado trabajando para socavar eso, y simplemente pueden mirar citas de protestantes de antaño que escribieron muchos libros diciendo que esto era exactamente el objetivo del papado. Incluso Samuel Morris, el doctor Samuel Morris, el tipo que escribió el código Morse, escribió un libro completo sobre esto, sobre el mismo tema del papado, queriendo
socavar lento, pero seguramente los derechos del individuo por los derechos del Estado, lo que pondría a la iglesia por encima del Estado una vez que el sistema estatal de la iglesia esté completo. Porque tenerlo separado y basado en la Constitución es totalmente en contra del sistema monarquío del papado. Por lo que tienen que eliminar eso para que su sistema funcione realmente correctamente. Y por lo tanto el ecuménico, o simplemente reemplazar eso con esfuerzos unificadores que se están desarrollando como locos en la forma de todos estos movimientos de la justicia social. Nosotros, para lograr los objetivos de las Naciones Unidas para un futuro sostenible a nivel individual y social, la palabra finlandesa fue elegida como el tema de la Semana de la Responsabilidad Ecuménica de este año. La palabra finlandesa, kortu, se puede traducir como moderación, lo que significa no apuntar a demasiado o muy poco, sino lo suficiente, sino lo justo, lo justo. O sea que básicamente está diciendo lo que necesitamos es estas prácticas sostenibles. Bueno, mira, primero él está hablando en inglés. Aquí, como estamos hablando antes, no está hablando en otro idioma diferente, o sea, a países a que a menudo están asociadas con las naciones pobres. No está hablando en nada más que el idioma que se habla en las naciones más prósperas del mundo. Entonces, lo que él básicamente está diciendo es, hey, ciudadanos de países del primer mundo, de alguna manera, o sea, es tu estilo de vida, es tu prosperidad, lo que está haciendo todo insostenible. Y por lo tanto necesitamos que sea moderación correcta, solo lo justo. Pero como tú señalaste, ¿cuánto es lo justo? O sea, ¿cuánto es lo suficiente? O sea, lo suficiente comida para no morirte de hambre, suficiente agua para no morirte de sed. O sea, esto es esencialmente el objetivo y lo vemos escrito en muchos libros de teólogos católicos y eruditos jesuitas que hablan sobre la necesidad de eliminar a los ricos y la clase media y eliminar a los pobres. Pero en realidad van a hacer que todos sean pobres, lo que entonces hará que los pobres no parezcan tan pobres o aislados por sí mismos. Sí, ahora la forma en que califican a los pobres es totalmente diferente de lo que nosotros pensamos. Por lo que ellos piensan que es totalmente suficiente. Si no te estás muriendo de hambre, no te estás muriendo de deshidratación, no te mueres de frío, pero lo suficiente. Y no quieren, y ahí es donde sale toda esta idea de impuesto a los ricos, matar a los ricos, o sea, sabes, todas estas cosas, porque son los ricos los que realmente son el problema aquí. Pero lo que la gente no entiende, que la élite está en un nivel totalmente separado de los ricos. Y no están hablando de la élite, están hablando de los ricos, porque los ricos son mucho más difíciles de controlar para ellos, porque no están viviendo al día, no están haciendo todas estas cosas, tienen muchos recursos de dónde sacar, y quieren derribar todo, quieren bajar todo, para que solo tengan lo suficiente para seguir el sistema. Tienen que obedecer los credos y hacer el trabajo que tienen que hacer. Ahora están haciendo la prosperidad el enemigo aquí. Y no estamos diciendo que no hay un problema masivo de distribución de brechas de riqueza. No estamos diciendo que no hay desigualdad o injusticias en el mundo. Ciertamente estamos de acuerdo en que todas estas cosas existen. Lo que estamos defendiendo es que, por las formas en que se nos presentan, el hecho de que se basen en observaciones correctas del mundo no significa que las soluciones que proponen son buenas. Y estamos siendo guiados y caminados por un camino muy específico que la Biblia nos ha señalado durante mucho tiempo. Esto va a terminar en un sistema mundial unificado. Sabemos eso, con certeza. Ahora, los mecanismos que usan para llegar ahí son de lo que estamos hablando y analizando aquí. Lo que vemos poco a poco, pieza por pieza, uniéndose. Y en este momento lo que está en el centro de la mira son las formas de vida de las naciones del primer mundo. Y obviamente es un problema y debemos moderarlo, llegar a un lugar donde tenemos justo lo suficiente para sobrevivir. Es básicamente el punto. También puede significar desinterés.
egoísta, que no actúa solo por su propio bien, sino toma en consideración lo mejor de los demás. La palabra no se puede traducir como bien común sobre los derechos individuales o libertades individuales del bien individual, relacionadas incluso con una idea de equilibrio o armonía. Creo que las personas y las sociedades de hoy deberían volver a aprender una forma de vida que se reduzca a esas palabras clave: moderación, generosidad y equilibrio. O sea, para ellos, parte de esta iniciativa es para que nosotros en las naciones del primer mundo, más específicamente, podamos volver a aprender si una nueva forma de vida definida por la moderación, el desinterés y el equilibrio. Ahora siento que hay una especie de psicología inversa. Sí, tipo como cuando estás en la escuela de niños y que te quieren terapiar. Él está tratando de presionar socialmente a las personas para que se sientan mal, culpables por las bendiciones que tienen. Mal que tienes un techo sobre tu cabeza y un calentador en tu casa y una estufa eléctrica o de gas. En realidad es la estufa de gas. Entonces ellos son los malos. Vienen a buscarte, vienen a buscar tus estufas de gas. Que todas estas cosas están contribuyendo a toda la injusticia en el mundo. Así que deberías sentirte mal por tu egoísmo. Tú, señor hombre rico multimillonario, deberías donar toda tu empresa para luchar contra el cambio climático. Bueno, adivina qué. Tienen como objetivo acabar con toda la pobreza, como tú y yo hemos dicho muchas veces antes en estos programas. Jesús dijo que los pobres estarán contigo siempre. Estas cosas no se van a resolver la pobreza, no van a cambiar esto o evitar que el cambio del clima, o haga lo que sea que vaya a hacer entre ahora y el regreso de Jesús. Por lo que básicamente estamos siendo llevados a renunciar a todo y no recibir nada a cambio, excepto por una bonita marca en tu mano o en tu frente, ya para cuando todo esto acabe. Sí, de hecho, es una psicología inversa, una terapia, te reversean la psicología. Lo que están tratando de hacer es tesis ante tesis. Eres egoísta, eres ultraísta, estás dispuesto a renunciar a todo. Y eso es muy gracioso porque el diablo usa un poco de bien, un poco de mal. Así que sí, se supone que debemos ser desinteresados, no egoístas. Sí, se supone que debemos renunciar a todo por Cristo. Pero eso significa ¿solo pasar el punto de morir por hambre? No. Y deberíamos estar agradecidos por todas las bendiciones que recibimos y usarlas para ayudar a otros. Pero lo que ellos quieren es que tú renuncies a todo y que ellos sean los únicos que pueden, entre comillas, ayudar a los demás. Porque definitivamente no son generosos, ni están dando su riqueza. Sí, bueno, es como, ciertamente como la edad oscura, la edad media. Como cuando la Iglesia Católica no renunció a su riqueza para ayudar a los pobres, pero impidió que las personas leyeran la Biblia. Y se convirtió en el intercesor entre ellos para que incluso entender o interpretarlo. Bien, quieren lo mismo ahora, ¿verdad? Quieren interponerse entre ti y lo que es justo, y definir lo que es moderación, y definir lo que es suficiente para... y definir lo que es suficiente para ti, para que sobrevivas. Y definir básicamente todo para que tú no seas capaz de pensar o sentir o elegir por ti mismo sin tener consecuencias graves para tu propio bienestar. Y eso es exactamente lo que sucedió la última vez que Roma tenía todo el poder para hacer estas cosas. Excepto ahora, América será lo que venga a hacer todas estas cosas antes de que la herida mortal sea curada, por así decirlo. No debemos acumular cosas para nosotros mismos, ni gastar más de lo que necesitamos. Como líderes religiosos, nuestra tarea es primero abrazar esto nosotros mismos y practicarlo en nuestras propias comunidades. Solo después de eso podemos actuar como la voz que grita en la sociedad y alentar y exigir lo mismo de los demás. Ok, así que una vez que estás viviendo esto, y para mí todo se reduce a las definiciones que usan. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es moderación? ¿Qué no es una cantidad egoísta de prosperidad? Como todas estas cosas vienen con umbrales. Y casi, no casi, sino todas ellas están definidas por la enseñanza sexual católica.
Y cuando miraste al dragón, quien es Satanás, que está detrás de estas cosas, estas enseñanzas, siempre encontrarás este sello característico de la fuerza, ¿correcto? Y entonces es como, vamos a animarlos, vamos a alentarlo, y luego vamos a exigirlo. Y si han notado este elemento detrás del movimiento climático en sí mismo, es que vamos a alentar y preguntar, si no lo haces, vamos a exigir, y vamos a derrocarte directamente, colocando acciones climáticas, activistas climáticas, y vamos a arruinar tu empresa boicoteando, o sea lo que sea. Es como que ahora dicen, ahora vamos a obligarte, te vamos a forzar a hacer algo, y sabemos que este sello es distintivo de la mano de Satanás. Y conocemos su definición porque nos dicen su definición. Así que cuando miramos la Agenda 2030, ¿qué es lo que dicen que están apoyando aquí? Es poseer nada y ser felices. Cuando estábamos en un podcast anterior analizando la Declaración de Vancouver, ¿qué decía? Que en realidad es peligroso para las personas poseer propiedades. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Nada es suficiente. O sea que mientras que tú no tengas nada y estés tomando limosnas, eso es exactamente donde deberías estar. La Iglesia Luterana Evangélica de Finlandia se ha fijado el objetivo de ser neutral en carbono en 2030. El objetivo es importante y tenemos mucho trabajo por hacer para lograrlo. Toda esta idea de neutralidad en carbono, y tenemos, este es uno de estos lavados de cerebro o una especie de mental social o de como engañoso, engañar a la gente, que es lo que creemos que han identificado el problema del cambio climático a nivel masivo. Y si le preguntas a la persona promedio si es carbono, si acaso el carbono es el problema. Pero el carbono no solo se emite de cada vida, de cada persona o de cualquier actividad que tenga un impacto de carbono, pero las plantas en sí dirigen carbono. De hecho, lo necesitan. De hecho, muchos experimentos científicos demuestran que los ambientes densos de carbono son muy buenos para las plantas. En muchos invernaderos incluso tienen generadores de carbono, generadores de dióxido de carbono, por lo que definitivamente va a ser, entre comillas, peor para el medio ambiente que cualquier otra cosa. Pero eso es exactamente lo que necesitan las plantas. Y si obtienen su dióxido de carbono, entonces a su vez podrían producir oxígeno, por lo que no puedes reducir estas cosas. O sea que en realidad no tiene sentido lógico científico. Sí, como el carbono es la base, no lo entendemos que hay prácticas en el mundo que claramente no son beneficiosas para las comunidades en las que están, o que envenenan el agua subterránea, o ese tipo de cosas. Entendemos que hay cosas malas que los humanos están haciendo. O sea, no estamos diciendo que estamos absolviendo a todos de sus actividades, simplemente estamos señalando el hecho de que la razón por la que están diciendo que este carbono de impacto, no deberíamos fingir que estas personas tienen una solución mágica que va a detener lo que está sucediendo en el mundo para mejorar todo. Todo lo que están haciendo es crear un nuevo sistema de impuestos. Ese es su gran plan para resolver todo. Es nuevo impuestos. Y han usado el carbono porque ahora esencialmente puedes crear una estructura económica completamente nueva a partir del impacto de carbono de alguien. Y puedes dictar el precio que sube el carbono. Y puedes dictar cuánto puede tener una persona en carbono. Por lo que creas toda esta estructura de economía de impuestos que en realidad es solo un nuevo sistema que eventualmente conducirá a algo como una situación de no comprar o no vender. O un tipo de situación de esas, cual la Biblia señala. Pero no hay algún genio mágico o solución utópica que estos tipos han ideado. Es solo impuestos, bajo una nueva forma. O sea que ahora salen que es el carbono. Así que nada es realmente ha cambiado o resuelto. Y la gente piensa que vamos a renunciar todos nuestros hábitos diarios y de que ahora de alguna manera va a mejorar. No, no va a mejorar. No solo las cosas en el clima continuarán, sino que la forma de vida y el nivel de vida disminuirá completamente. Y luego también están convirtiendo al individuo en el enemigo, porque usted es un generador de carbono. Entonces, ¿qué? Ok, ahora dicen que tú eres parte del problema.
tus hijos son parte del problema. Y ese es uno de los puntos interesantes aquí también, que están diciendo que tienen uno de los temas, que es el género en relación con el cambio climático, lo cual pensé que era muy interesante, y no aclaran aquí, pero probablemente lo aclararán a medida que avancemos en las próximas 2 semanas, viendo cómo se desarrollan las cosas, pero pueden señalar directamente al individuo, que es parte del problema, y que si tuviéramos menos de ustedes, entonces probablemente sería algo mejor. Y eso entra en algo muy interesante de cosas que están sucediendo ahora mismo en Canadá y en otros lugares del mundo donde la eutanasia ahora se está volviendo legal. Y no hay problema con eso. No puedes hablar con estas personas, no puedes tratar de ayudarlas, pero si vienen y quieren ser sacrificados, bueno, necesitas sacrificarlos, matarlos. A los ancianos o a los jóvenes está totalmente bien, porque solo son emisores de carbono. Sí, y es una mentalidad muy eugenesia, todo eso. Elimina a los ancianos, elimina a los sin hogar, elimina a los que están deprimidos. Diría que China o los jesuitas dirían a aquellos que no pueden trabajar. ¿Sabes? Mátenlos. Eventualmente eso puede cambiar a algunos, como llamar a la moralidad para defender las vidas de esas personas, pero siempre será para la promoción de los principios católicos romanos, bajo el cuidado y la protección del Estado. Eso es exactamente lo que estamos buscando que suceda en los Estados Unidos, pero por el poder protestante, no por el poder católico. No queremos que se confunda la gente. En este momento se ve muy católico en su parte superior, pero echemos un vistazo a lo que más tenía que decir en el resto de este video aquí. La iglesia tiene muchos edificios alrededor de 8,000 y también muchos de bosques de más de 1,670 hectáreas. Para lograr el objetivo, los edificios deben ser energéticamente eficientes y los bosques neutrales en carbono. Deben protegerse los bosques y administrarse para que actúen como sumideros de carbono y sean diversos. Además, debemos favorecer una dieta vegetariana. Ahora, solo quiero detenerme aquí un segundo, porque él dice que es mejor favorecer una dieta vegetariana, lo cual suena muy interesante porque también nosotros promovemos una dieta basada en plantas, y eso promueve que tu mente sea más clara. Y lo gracioso es que, si miras toda la estructura que ha estado sucediendo durante la revolución agrícola, ¿qué están haciendo? ¿No están haciendo alimentos más saludables? ¿Incluso los basados en plantas? Están haciendo alimentos genéticamente modificados, que incluso pueden cambiar tu propia estructura de tu ADN. Y están haciendo todos estos alimentos producidos en el laboratorio, que no son saludables para nuestros cuerpos, por lo que están promoviendo esta dieta vegetariana. Pero me aterroriza comer algunas de las cosas que van a querer darle a la gente. Es por eso que estamos pagando a los agricultores para que cultiven todos sus cultivos y para decirles que, oh, tenemos una mejor solución, ya no cultiven sus cultivos. Tenemos estos alimentos de plantas diseñados en el laboratorio. Sí, las hemos rediseñado, su ADN, hemos modificado el ADN para ti. Sí, se siente de esa manera como, ok, tienes que vivir con moderación y obtener lo suficiente para que no tengas más, porque no queremos que nadie tenga más que la otra persona. Entonces, ¿por qué no vamos por ahí dándole su comida del gobierno a base de plantas que se le da todos los días? Sabemos cuánto es suficiente ahí, porque hemos hecho nuestros cálculos y creemos que una familia de 4 puede comer de un bloque de una proteína. Ahí tienes. Eso es solo sociedad. Eso es justo lo suficiente. Ese es el tipo de mundo a que vamos a estar transicionando. Y estas palabras, esa palabra transición, ya nosotros mencionamos la última vez en uno de los episodios sobre los sindicatos, y al usar estas palabras como justo o solamente transicionar, como si son solo términos casuales que se lanzan. Son términos católicos sociales, de enseñanza social, que a menudo se encuentran dentro del comunismo, de revoluciones del pasado. Y puedes mirar a través de la historia para ver de dónde provienen esos términos. Así que estamos obteniendo una forma muy sutil. Chihuahua, ni siquiera
sé si es tan sutil. Estamos obteniendo una forma de propaganda y no estamos vendiendo una lista completa de productos, y lo aterrador es que se mezcla principalmente que hay elementos verdaderos ahí, pero lo más peligroso es lo que tiene mucha verdad con tan solo un poco de veneno, pero ese veneno puede ser suficiente para matarte. Sí, así que no es como si todo tuviera que estar lleno de errores y cada punto está mal, pero lo que estamos viendo aquí es un mensaje general que está orientado a ser honestos. Está dirigido a los jóvenes que realmente no saben la diferencia porque están tan distraídos con sus vidas y las redes sociales y lo que está pasando con las diferentes distracciones en el mundo, que no saben que existe este sistema que se propone engañar. Y luego también se parece mucho a estos anuncios políticos baratos en los Estados Unidos que no tienen ninguna información real. Simplemente ataca a la otra persona y juega con el mínimo común denominador, que está mirando para cargarse emocionalmente e impulsarse, como, oh sí, yo estoy en contra de eso, oh sí, estoy a favor de eso, en lugar de decir, espera, echemos un vistazo a cada declaración y veamos dónde cae en el espectro de verdad y error. ¿Por qué? Estas personas están siendo el objetivo de este gran impulso, y ahora ves que una gran parte de la sociedad acepta estos principios climáticos como cosas que debemos hacer, especialmente cuando hablas con los jóvenes sobre lo que significa que, como en la universidad, o sea, realmente están entusiasmados con este asunto del clima, que tenemos que salvar el planeta, y realmente no entienden la naturaleza de la situación. Se necesitan metas y acciones concretas de las iglesias y otras comunidades religiosas, de empresas, ciudades y estados, pero también requiere un cambio de corazón. Necesitamos moderación, generosidad y equilibrio, o cortus, como decimos en finlandés. Oremos. Señor, enséñanos a comprender el idioma de la tierra, a escuchar el suspiro de la tierra, a encontrar la profundidad de nuestra conexión con ella. ¡Wow! Comienza con un montón de cosas de adoración a la tierra. Nuestra conexión con la tierra, nuestra responsabilidad, es la responsabilidad con la tierra. Dice, otra cosa, hermanos, dice ahí, a escuchar sus gemidos. ¿A poco la tierra gime? ¿A poco la tierra habla? ¿A poco la tierra es una ella? Eso es espiritismo, eso es panteísmo, eso es adoración a la madre, esa es adoración a la creación, no al creador. Sigamos. Sabes, he leído la Biblia varias veces y creo que nunca he escuchado tal oración por cualquier de los discípulos, cualquier de los profetas o por el mismo Jesús. Es muy panteísta que estamos teniendo todo esto. Bueno, ahí está el aspecto espiritual de esto. Hermanos, se me acaba de ocurrir algo. Vemos, amados hermanos míos, que la hermana White efectivamente era una profeta. Ella habla de la apostasía alfa y de la apostasía omega. ¿Cuál era la apostasía alfa? Era la que introdució Kellogg, el doctor Kellogg, cuando él empezó a ser un panteísta y dice que miraba a Dios en toda la naturaleza. Y ahora podemos ver que la hermana White no se equivocó cuando ella dijo la apostasía omega. Iba a incluir el panteísmo, la adoración a la madre tierra, el cambio climático. Lo que ella profetizó, amados hermanos míos, en cuanto a la apostasía alfa, es lo que estamos viendo ahorita en este justo momento. Y ya lo podemos discernir, ya lo podemos comprender, y ya se lo podemos decir a otros adventistas, que los líderes, perros mudos, traicioneros, apóstatas, siervos de Satanás, no siervos de Jesús, siervos del Papa, no le estén diciendo al pueblo y no les ayuden al pueblo a entender estas cosas. Es muy diferente, pero aquí en Alerta Adventista estamos haciendo la conexión. Gracias por tus oraciones, gracias Padre Eterno por el discernimiento que nos das y porque todas las respuestas están en tu palabra y en el espíritu de profecía, pero aquí podemos ayudar a comprender. Por eso es bien importante velar y orar, hermanos, porque la gente tiene preguntas y nosotros como adventistas debemos ser el pueblo más educado sobre la faz de la tierra para poder darle explicaciones a las preguntas de las personas. Ahora más que nunca se nos abre una puerta para predicar el evangelio de los tres ángeles con el mensaje por salud. Con todos estos eventos que están pasando, nosotros a la luz del espíritu de profecía y la Biblia les podemos explicar qué está pasando, amados hermanos míos, y a medida de que estamos velando y orando podemos explicarles lo que está pasando y conectarlos con la Biblia y dejar que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de las personas para convencerlos de la verdad y guiarlos a Jesús. Sigamos. Sí, aquí podemos ver el aspecto espiritual y el aspecto del misticismo en la oración de esta persona. Oh sí, todo esto es espiritismo, y hablando de energías y sinergias entre la humanidad y la tierra. Y no estamos negando que hay energía en el mundo. El mundo está hecho de energía, toda la materia tiene energía. Pero
casi abrazador de árboles, este misticismo, este énfasis, está adorando la creación en lugar del Creador. Y ese es lo más importante. Es la adoración de la creación, no la adoración del Creador. Y hay una gran diferencia en eso. Y esa es la estrategia, y ha sido una estrategia del papado durante mucho tiempo, para traer todo abajo al reino terrenal, separarlo del espiritual. Y la Biblia muestra claramente que el pueblo de Dios aquí debe sentirse como extraños en una tierra extranjera. Hablamos de las religiones abrámicas. Abraham dejó su país de origen para ir a una tierra extraña, una tierra extranjera, solo por la promesa de Dios. Y en estas tierras extranjeras, Abraham nunca se sintió como en casa. Y no nos sentiremos como en casa hasta que estemos conectados de nuevo con Dios, a través de Cristo, que es el único digno de recibir tal premio, y podemos recibir el regalo gratuito de la vida eterna debido a la dignidad de Cristo. Oh sí, nada de este tipo de lenguaje existe en ningún lugar en la diáloga, dentro de nada. Ya sabemos el resultado de este mundo. Termina en un mar de fuego. Lamentablemente, no es un resultado que queremos, sino un resultado que simplemente se da en el contexto completo de la situación. Por lo que no importa lo que hagamos, no digamos individualmente, debemos hacer todo lo posible para servir a nuestros hermanos y hermanas. Es donde verás un cambio positivo en Cristo. Pero cuando tratamos de hacer el cambio global social hacia la perfección, solo simplemente quiero que sepas que nunca sucederá. Y el libre albedrío se le quitará. El libre albedrío se les está quitando en este momento. Ya no tienes individualidad, no tienes individuos, no puedes tomar tu propia decisión de lo que quieres creer, de lo que es tu fe. Y eso es exactamente lo que fue instituido en el jardín del Edén. Dijo, ¿me seguirás y comerás de este árbol, o escucharás la serpiente y comerás de ese árbol? Y justo ahora, desafortunadamente, están tratando de obligarlos a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estamos tratando de darles a la gente las opciones de elegir una opción y comprender que este gran movimiento de construcción está configurado para quitarles su propia alma, de alejarlos de Jesucristo. O sea, esta es la manera más seria para construir hacia este evento final que jamás haya sucedido en historia. Y por lo tanto solo queremos que las personas puedan ver las diferencias sutiles pero muy claras entre esos dos sistemas. No tenemos nada contra este obispo finlandés, siervo papal, siervo de Satanás, contra este arzobispo luterano, pero podemos ver claramente que su visión del mundo ha sido fuertemente influencida e impactada por la visión papal, y sabemos que al final el mundo entero adoptará alguna forma de esta visión papal del mundo a través de la creación del poder protestante estadounidense, creando esta imagen y luego hacer que todo el mundo adore a esta imagen. ¿Seguro? Sí, seguro, 100%. Cristo nos abre un camino oculto cerca de que podamos tener tal mente como, aunque la paz y el poder del reino de los cielos está dentro de nosotros ahora. Espíritu Santo de conexión nos anima en medio de este tiempo confuso. Inspíranos a tomar riesgos cuando sea el momento de amar a todos los seres vivos, unos a otros y a las personas del futuro. Esto oramos con un espíritu de devoción, servicio y alabanza, siempre. Yo siempre pienso que va a decir, esto oramos en el nombre de Jesús, pero en cambio Él va en servicio, devoción y alabanza. Es como una obra. Todo esto está muy basado en obras. Falta fe, es falto de fe en el único Hijo verdadero de Dios, que quita los pecados del mundo, a través de un proceso de santificación, confesión, arrepentimiento, todo hecho fuera de la estructura católica, del sacerdocio. Y estas cosas realmente comienzan a acumularse cuando ves cuán diferente es del camino prescrito que establece la Biblia. Y supongo que todo lo que podemos decir es que esperemos que las personas que están viendo puedan comenzar a ver las diferencias útiles y hacer un seguimiento con nosotros en un par de semanas aquí cuando recibamos estos nuevos 10 mandamientos del monte Sinaí con un grupo llamado la Iniciativa de Elías. Digo, estamos lidiando con un lenguaje bíblico muy pesado, conceptos bíblicos, y todo parece estar evolucionando muy rápidamente hacia esta
cosmovisión cristiana que hemos estado defendiendo está llegando durante mucho tiempo. Y como cristianos la gente dirá, bien, no estás emocionado por eso, pero sabemos que la configuración final es esencialmente una versión falsa del cristianismo global y una versión verdadera de Dios sin mancha, o una religión que la Biblia llama el pueblo remanente. Y si quieres participar en el reino de Dios y que venga el reino de Dios y estás vivo en ese momento cuando todo esto está pasando, vas a querer ser parte de parte remanente. Así que para hacer esto debemos saber la diferencia entre estas cosas. De lo contrario, nos vamos a dejar llevar. Sí, el diablo no te da una buena opción, te da una mala opción. Y luego te da una opción que parece una buena opción, pero tiene un mal giro. Porque creemos que la Biblia es verdad, que así es como debemos vivir nuestras vidas, de acuerdo a la Biblia. Pero cuando están hablando de traer el cristianismo y a Dios de regreso a los países y de regreso a esta estructura universal, el bien común, esto no es el mismo Dios del que estamos hablando. Parece que sí es. Suena como todas estas cosas biblias del monte Sinaí, Elías y todas estas cosas. Pero este no es el mismo Dios del que estamos hablando. El Dios del que estamos hablando te da libertad de elección para elegir entre seguirlo o no seguirlo. Así que es por eso que no estamos en contra de que la gente se convierta en cristianos. Obviamente no. Pero nosotros queremos que ellos entiendan que todavía puede ser por la fuerza. Y no estamos tratando de forzar a nadie. Estamos tratando de darles las opciones. Aquí está la evidencia. Pesa la evidencia y ve dónde está el peso. Así que estén atentos, como dijo Matt, y veremos cómo todo esto de la COP27 se va a desarrollar. Y tan pronto como tengamos información, intentaremos saltar aquí y les daremos una actualización de lo que estamos encontrando. Hasta entonces, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hasta pronto, Mackenzie. Alerta, adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa. Amados hermanos míos, los mantendremos informados de todos estos desarrollos de COP27, de esta unión de iglesia y Estado a nivel mundial, de estos líderes religiosos que se han unido con las Naciones Unidas. Estaremos al pie del cañón manteniéndolos informados, porque es importante saber qué está pasando en el mundo para saber cómo cumple la profecía bíblica, y porque la gente tiene preguntas y nosotros podemos darles la respuesta para guiarlos a los pies de Cristo. Alerta, mis adventistas.